Claro. Los escucho hablar con mucha soberbia, muchachos, a los dos ecuatorianos del programa. Tranquilidad, tranquilidad, Cuidado. porque hay que saber navegar en el fútbol competitivo y tener buenos jugadores y tener buenos equipos. Totalmente de acuerdo con esa frase y para mí... Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, por supuesto, día de análisis de lo que dijo la prensa, en este caso prensa ecuatoriana, analizando el presente de la selección ecuatoriana. Y en este caso, dos periodistas que podemos decir elogiaron por demás a la selección ecuatoriana y bueno, hay una especie de discusión entre periodistas y un periodista argentino que salió a pedir que no se agranden por demás porque en estos momentos no están pasando por un gran momento a nivel futbolístico, a nivel selección. No sé qué opinarán ustedes, pero bueno, ahora vamos a estar viendo por supuesto el video y analizándolo y reaccionándolo para poder hablar con respecto a esto que estoy diciendo. Y por supuesto, como siempre, nuestra remera de la querida Tri, que siempre la llevamos con nosotros, siempre estamos ahí acompañando. Y para los que no sepan, esta semana se está jugando los Panamericanos 2023 y por supuesto tienen todos los partidos en el canal para ir a disfrutarlos. Le voy a dejar uno en la descripción para que vayan a visitarlo. Y ahora sí, ya arrancamos con el video. En este caso, video de Finta Sport, canal que les dejo en la descripción para que vayan a suscribirse. Desde acá le mandamos un abrazo grande y el título es Periodistas ecuatorianos criticados por defender a Ecuador como tercera potencia de Sudamérica. Es el debate que se viene dando últimamente de cuál es la tercera potencia de Sudamérica, que no lo sabremos hasta que terminen las eliminatorias, básicamente, porque hay muchos candidatos a quedarse con esa posición, así que veremos qué va a pasar. Incluso hasta Brasil puede quedar tercera en lugar de segunda, no lo sabemos, así que vamos a esperar y por supuesto ahora vamos a escuchar a los periodistas que son criticados en este caso por defender a Ecuador. Vamos a ver. Sí. Un poco por la dinámica y por las cosas que también se escuchan quizás un tanto insólitas por ahí. Queriendo bajarle el precio a una selección que saca la cara también por el continente como es la amarillo, azul y rojo ecuatoriana, sin lugar a dudas. En los contextos, ahí estoy de acuerdo. Contextos de divisiones formativas y por supuesto, ni que se diga a niveles de selección mayor. Si hoy hubiéramos sumado o no tuviéramos el -3 del castigo, hoy Ecuador estuviera en el tercer lugar de la tabla de posiciones. De acuerdo, también completamente. Ahora, con relación al partido, yo sí creo que vale la pena entregarle entregarle el protagonismo a la selección de Colombia. Yo creo que el protagonista es Colombia, el equipo favorito en Quito que sea Colombia. Creo que eso le interesa, le sirve más a Ecuador. La tercera selección sea Colombia. Entrega por supuesto que lo es. El favoritismo a la otra, se va a su casa. De local. Si hay un equipo herido que tiene que ir a sanar a Quito, es Colombia. Mirá cómo cambia Ecuador no tiene que sanar nada. Colombia que vaya y sane sus 6 heridas. Claro, esto fue antes del partido entre Colombia y Ecuador, ¿no? Saca la cara por el continente y abrió terminó los ojos. 0-0 en ese caso, Colombia fue un poco más. Pero Ceja abrió los ojos así, pum, gigante, cuando escuchando esta discusión como diciendo, ¿en serio estoy escuchando esto, Ceja? Parece increíble cómo empezamos, qué manera de empezar la semana, Dios mío. Qué manera de empezar la semana, estamos empezando equivocados toda la semana. Igual hasta ese momento dijo todo bien para mí, porque es cierto que Ecuador últimamente viene sacando la cara a nivel internacional. De hecho, Independiente del Valle lo ha hecho en la Sudamericana, fue el único que pudo vencer a un equipo brasileño. Y después también hay que decir que a nivel inferiores Ecuador viene siendo ejemplo. Así que para mí con lo que dijo estaba bien. No sé. El lunes ya estamos a andar diciendo cosa y media, por favor. A ver, ¿cómo vamos a hablar de que Ecuador es la tercera potencia del continente? Y se habla de que está sacando la cara por el continente. Bueno, ¿Uruguay no acaba de salir campeón del mundo? Sí, sub-20. ¿Eso qué significa? ¿No? Que entonces hace 8 meses Ecuador sí era más. Es que está ahí, el tema de la tercera potencia es Colombia, Uruguay o Ecuador. Para mí están entre esas tres selecciones. Si el argumento es el título sub-20, que fue hace 6 meses, hace 8... No, el argumento para vos que te encanta hablar de las inferiores. Uruguay, después del partido que le ganó a Brasil, para mí sumó muchos puntos. No se pongan bravos, tranquilos, respóndanme tranquilos. Uruguay sigue siendo más que Ecuador. ¿Por qué? ¿Por clubes? Por fútbol, por historia, por actualidad también. Pero ¿qué actualidad? Clubes. Pero no hablemos de clubes. ¿Cómo está Uruguay en la tabla de eliminatorias? Ahora ya nos olvidamos que Uruguay con Tavares estaba quedando fuera del Mundial hace año y medio. Pero ahora está Bielsa, ¿De qué hablamos? ¿De actualidad o de historia? ¿Pero no fue al Mundial o fue? Y fue al Mundial, claro que fue al Mundial. Pero hace un año era un drama y Ecuador no. Pero vos tenés que hablar de cosas que sucedieron, no que no sucedieron. Exactamente. Tenemos un partidazo, Mariana. Sí fue
mirá el Pablito, Mundial. ¿vos qué opinás? Porque es un partidazo el que vamos a tener mañana, ¿eh? Se quedó reflexionando. Lo que pasa es que era tanto el ruido de la discusión. Y sí, cuando se ponen a discutir los es años tremendo. no son en vano, mis 50 años no son en vano, la mesura. impecable. Hay que ser objetivo. Primero, la tercera potencia histórica se llama Uruguay. Eso Estoy no de hay más acuerdo en discusión. eso. Históricamente, Cuarto, Uruguay sí es la Cuarto, tercera potencia. si tú le quieres entregar el favoritismo, como habla Decker, como habla Navas, ¿pero de qué me están hablando, por favor? Yo escucho esto y de verdad digo, estamos hablando de fútbol, de béisbol, de básquetbol, de voleibol, ¿de qué estamos hablando? Como Ecuador, que ha cifrado sus clasificaciones en Quito, tiene que ganarle a Colombia. Y supuestamente, de acuerdo al discurso de ustedes, hoy es más equipo que Colombia y tienen que refrendarlo. Tienen que refrendarlo. Ahí estoy de acuerdo. Porque hay que decir que Ecuador en su momento, cuando Colombia visitó a Ecuador, estaba perfecto que sea la favorita en ese partido porque jugaba de local Ecuador. Y de local uno marca la diferencia, quieras o no. Y más teniendo en cuenta que tenés un plantel bastante bueno, que cada día juega mejor, Colombia con muchas bajas incluso. Entonces el favorito en ese partido era Ecuador. Ahora, ¿qué pasó? Colombia terminó jugando mucho mejor. Ecuador no tuvo una identidad de juego como lo viene haciendo a lo largo de las eliminatorias. Con Félix Sánchez Vaz todavía no encuentra esa identidad que necesita. Y de esa manera Colombia terminó jugando mucho mejor, incluso con un equipo más alternativo que el que tenía Ecuador. Y bueno, terminó 0-0 el partido, por supuesto, un punto para cada lado, pero hay que decir que en este partido el favorito era Ecuador. Ahora, cuando se juegue en Colombia, supongo que se va a jugar en Barranquilla, si se juega en Barranquilla, Colombia va a ser favorito cuando le toque jugar contra Ecuador, porque de visitante Ecuador es otra cosa también. Entonces, está claro que la discusión viene por ver quién es la tercera potencia en este caso, que está entre Uruguay, Ecuador y Colombia. Hoy en día, como les digo, con el diario del lunes, ya viendo los resultados que vimos de las últimas eliminatorias, creo yo que hoy Uruguay está tomando un poco la delantera en esa posición, pero todo va a depender también, como les digo, cómo se siga desarrollando las eliminatorias, porque si de repente Colombia de acá a que terminan las eliminatorias gana todos los partidos, y claramente Colombia va a ser la tercera potencia de Sudamérica en esos momentos, pero todo va a depender de la regularidad y del desarrollo de cada selección. Eso quería decir nada más. Pablo, pero de gustaría- verdad, Vamos a escuchar las últimas palabras y ya redondeamos el video. Me gustaría que los 50 años de Sebastián Pablo Decker, me respondieran dos a vos preguntas. te hablo. ¿Hace cuánto tus 50 años, Pablo, no ven un equipo uruguayo levantando una Copa Continental? Por ejemplo. Los mismos que Ecuador. Por ejemplo. No, Ecuador fue campeón el año pasado con ¿De qué? Independiente del Valle. ¿De qué? Y con Liga de Quito. ¿Con Y qué? antes... Pero corramos pero los estamos huevos, hablando de Seba. selecciones o de fútbol. Por ahí es verdad también, es diferente hablar de clubes que de selección. Volvé a hacer de fútbol solo así Sudamérica y listo. Hablemos de lo que a usted le gusta. Pará un segundo. De lo que a usted le gusta, está bien. Pero para un segundo, porque si ¿Cómo no, de no se todo? entiende. ¿Cómo van a hablar de todo? Están jugando No hay que hablar de eliminatoria, todo. que habla de todo. Pará que No Juanjo entiendo. levantó la mano. Hablamos Quiero de lo que escucharlo a usted le Juanjo. Son las bases de la Quiero escucharlo a selección, Juanjo. ¿De dónde salen los jugadores? Quiero escucharlo a Juanjo. Pará, Juanjo. Quiero aconsejarle algo a Pablo y a Decker, que A ver. realmente se están portando como nuevos ricos en el fútbol sudamericano. Y hay que tener un poco de experiencia No, y no. revisar Me lo que gustó pasó esa en los definición, últimos 30 años. Yo estoy en Colombia. En Colombia, aquella goleada del 5-0 a Argentina en el 93 se celebró mucho, se sigue celebrando año a año, pero los que saben un poco de fútbol te dice la soberbia con la que se tomó aquel 5-0 terminó confundiendo a Colombia y derivó en el Mundial que derivó, muy malo, el del 94. Claro. Los escucho hablar con mucha soberbia, muchachos, a los dos ecuatorianos del programa. Tranquilidad, Cuidado. porque hay que saber navegar en el sí. fútbol competitivo y tener buenos jugadores y tener buenos equipos. Totalmente de acuerdo con esa frase y para mí terminaríamos acá. Tiene que terminar acá. Porque eso es lo que le puede llegar a pasar a Ecuador si bueno, en este caso, como estos dos periodistas ecuatorianos continúan con esa soberbia. Está claro que no es en general en Ecuador. En Ecuador creo yo son bastante humildes. Incluso en los comentarios te das cuenta, vamos Ecuador, sigamos adelante. O sea, no son comentarios de le vamos a ganar a todo el mundo. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra, como siempre, hay que ser humilde, hay que ir con tranquilidad a cada partido y de esa manera, con trabajo y en silencio, se va a demostrar en la cancha si verdaderamente está para ser la tercera potencia, la cuarta, la quinta o lo que sea que tenga que ser. Entonces, hay que seguir así, Ecuador tiene que seguir trabajando en silencio como lo hizo todas las eliminatorias pasadas, trabajando callado,
con, por supuesto, mucho esfuerzo, con jugadores que aparecieron que fueron las mejores apariciones a nivel sudamericano, como el caso de Pervis, como el caso de Moisés, que aparecieron en las eliminatorias pasadas. De esa manera, para mí, Ecuador va a encontrar la regularidad que necesita y también tiene que encontrar la identidad de juego que le está faltando en los últimos partidos de la mano del técnico Félix Sánchez Vaz. Para mí va a tener que encontrar la identidad de juego porque si no se le va a empezar a complicar bastante los partidos como le viene pasando últimamente, ¿no? Así que nada, simplemente ese es mi análisis. Como siempre les pido el suyo ahí abajo en los comentarios, que me dejen para ustedes quién es la tercera potencia hoy en día, quién es la cuarta, quién es la quinta. Si quieren hacer el podio, el top, me lo dejan ahí abajo, que con gusto lo voy a estar leyendo. Gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chao, chao.